Bien chicos, entonces en esta clase vamos a continuar con lo que nos quedamos la clase anterior, que es la culminación de este vistazo veloz sobre CSS. Esta clase vamos a ver Media Queries, vamos a ver CSS Grid y también vamos a ver animaciones en CSS. Todo va a ser CSS. Ya, empecemos con Media Queries. Las Media Queries no son más que consultas de medios, que es lo que significa en español Media Queries, que nos va a servir básicamente, como les había dicho, para poder adaptar nuestro contenido, nuestra presentación, nuestro diseño de nuestra presentación en base a la dimensión de nuestro dispositivo en el cual estemos viendo nuestra página o nuestra aplicación. La sintaxis para poder manejar una media query es de la siguiente manera. ¿Ya? Esta es una media query en la que tenemos en primer lugar una regla, después tenemos un tipo, que en este caso estamos poniendo un screen. Podría tener también el valor de un al o sino de un print también. O también podemos obviar este dato, si no se pone mucho por lo general. Después tenemos un parámetro. Este parámetro nos va a servir de mucho, más que todo para poner la dimensión en específico a la que queremos aplicar ciertas reglas, ¿no? Digamos, por ejemplo, en este caso, el parámetro que tenemos es un max width de 768 píxeles. Lo que significa que las reglas CSS que yo aplique se van a aplicar hasta un máximo de ancho de el que estamos poniendo ahí, ¿no? Si el ancho de mi pantalla supera este que está en el parámetro, entonces las reglas CSS que están acá ya no se van a aplicar, ¿no? Solo se van a aplicar hasta que tengan este ancho. Pueden ser menores a este ancho, pero no mayores. Si son mayores ya no se aplican estas reglas. Y luego tenemos un operador de unión. Sí, para unir un conjunto de reglas podemos ponerle varios parámetros, varios tipos, y todos esos lo unimos con un operador lógico que puede ser un AND o un OR. Y ahí adentro, entre sus llaves, le ponemos todas las reglas CSS que nosotros querramos aplicar. No necesariamente debe ser solo una, puedo aplicar a todos los elementos que yo tengo en base a mis condiciones de acá de la parte superior, no necesariamente solo una regla. ¿Ya? Veamos un poco esto en nuestro ejemplo con el que hemos estado trabajando. Vámonos a index y vámonos a ver nuestro index acá también. Empecemos por trabajar con el menú. Si abrimos el inspeccionador y presionamos las teclas Control Shift M, vamos a abrir la opción para poder ver en diferentes tamaños de dispositivos cómo es que se ve nuestra aplicación o nuestra página. Si, por ejemplo, este es el tamaño de una tablet. Acá en la parte superior tenemos unas barritas que nos delimitan el tamaño de ciertos dispositivos. Este es el tamaño de una tablet, que por lo general es de 1024 píxeles. Luego le sigue, de una laptop, ¿sí? Luego el de una tablet de 768 píxeles por lo general. Luego de dispositivos móviles es de 425 píxeles para abajo, 425 píxeles para abajo. Estos datos son muy importantes al momento del diseño, más que todo para nuestros media queries. Entonces no tenemos en el menú problemas en una tablet, sí está muy bien. En dispositivos móviles, sin embargo, ya nuestro menú empieza a desaparecer, y mientras más pequeño este se haga, entonces nuestro menú está desapareciendo. Hagamos una media query. Entonces, para esto, vámonos a estilos. En la parte inferior vamos a acá poner un comentario indicando que acá estamos trabajando con media queries, ¿ya? Y pongamos nuestra primera media query. Eso lo hacemos con @media. Y vamos a obviar la parte del all y todo eso, que no es necesario. Directamente vamos a pasar a ponernos parámetros. Y vamos a poner un parámetro max width, indicando que las reglas que vamos a poner máximo van a ir hasta 425 píxeles. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que nuestro menú, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer que este menú se baje aquí a la parte inferior, ¿no? Nuestras tres opciones podrían estar aquí abajo. Y luego cada una de esas tres opciones podría estar una debajo de otra. Eso podríamos hacer.
Ya, entonces vámonos al header. Aquí vamos a aplicar una regla CSS. La regla CSS que vamos a aplicar va a ser el header. Dentro del header hay un nav, y dentro de ese nav tenemos dos cosas: nuestro logo y nuestro menú, ¿no? Ambos van a tener un display flex, que ya lo tienen. Si vemos en la parte superior, acá ya tienen un display flex. Pero lo que podemos hacer es que para que se baje de manera automática, como ya tiene un display flex, entonces vamos a ponerle un flex warm. Bien, ya habíamos usado antes el flex warm, lo estamos utilizando nuevamente. Esto es para que el contenido que nosotros tenemos acá adentro, cuando esté por salirse de la pantalla, se va a acoplar. Puede mantenerse en línea o bien mantenerse en forma horizontal o vertical, ¿sí? Pero no se va a salir de la pantalla. Entonces, con este pequeño cambio, si nosotros actualizamos, podemos ver que el logo ya está en la parte superior y nuestro menú en la parte inferior. Luego, cuando lo hacemos grande, ya no se aplica el flex warm, ¿no? Desde tablet ya no se aplica. Ahora, otra cosa que podemos hacer es bajar cada una de estas opciones una debajo de la otra. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Este mismo flex warm vamos a decirle que también se aplique dentro de las listas desordenadas. Pero esta lista desordenada está dentro del header, ¿no? Así. Si nosotros actualizamos esto, ahí no tenemos ningún cambio, pero si lo hacemos más pequeño, el contacto, por ejemplo, ya se estaba saliendo de la pantalla. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El contacto se ha bajado. Como se estaba saliendo de la pantalla, se ha bajado. Y si recuerdan, dentro del UL le habíamos puesto un estilo para que se alinee con un flexend hacia lo máximo posible a la derecha, ¿ya? Entonces, en lugar de ponerle flexend, nosotros ahora le vamos a poner un center, le podemos poner, o un start. Pongámosle un start, pero eso solamente se lo vamos a aplicar al header UL. Bien, entonces acá adentro vamos a aplicar una nueva regla para aplicárselo solamente al header UL, ¿ya? Al UL que está dentro del header. Y en este caso le vamos a poner un justify content. Antes estaba con flexend, ahora le vamos a poner flex start. Veamos qué pasa. Vamos a ver qué espacio está ocupando esto. Por un lado tenemos nuestro UL, ya, ahí está nuestro UL. Lo que queremos hacer es acoplarlo hacia la izquierda, ¿no? Cada uno de estos LIs a la izquierda que se acople. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es que cada uno de estos LIs va a ocupar todo el ancho disponible. Entonces podríamos hacer, esto lo vamos a dejar ahí por un momento, y vamos a decirle que dentro del header hay LIs, y ahí le vamos a aplicar un width del 100% disponible. No, ahora ya está mucho mejor. Listo. Se acopla a la izquierda y ahora sí parece un menú, ¿no? Solamente para dispositivos móviles, ¿no? Ya es un menú mucho mejor, mucho más bonito. Y cuando estamos en tablet ya no tiene esos estilos. Había algo que corregir acá. Si nos vamos a proyectos, a ver, este contenido de acá, los títulos de cada imagen se está superponiendo sobre nuestro menú. Cuando hacemos un scroll, entonces estos títulos se están superponiendo sobre nuestro menú. ¿Y cómo solucionamos eso? Bien, esto no tiene nada que ver con las media queries. Directamente nos vamos a ir al header en la parte superior y vamos a aplicar la propiedad zIndex. El zIndex lo que hace es poner un orden de prioridad. Le pones una prioridad en forma numérica a cada elemento, donde el elemento que tenga el mayor número va a ser el que se va a ver con mayor prioridad, ¿sí? Las prioridades van en orden descendente. 3 tendrá mayor prioridad sobre 2, por ejemplo, y sobre 1. Ya, entonces, para asegurarnos de que tenga una muy buena prioridad esto, le vamos a dar un número muy grande, ¿ya? Y ya con esto se va a solucionar esta parte. Si nosotros actualizamos acá y ahora hacemos un scroll, podemos ver que ya no se superponen esos títulos. Entonces el zIndex sirve para eso. Continuemos. Sigamos viendo nuestras otras opciones que tenemos. Estas ya están bien.
Ahora acá trabajamos con las imágenes, creo que no hay mucho para trabajar. Y ahí tenemos esto. Teníamos un problema con el título. El título del medio, del banner, se pone uno debajo del otro, ¿no? Eso es porque el tamaño de letra es demasiado grande cuando el celular es bastante pequeño, más o menos por 320 píxeles. Entonces pongamos una media query para eso, y para eso tenemos que poner otra media query, porque es una condición totalmente diferente. Entonces le ponemos ahí un max width de 320 píxeles. Y cuando esto pase, vamos a irnos al banner. Dentro del banner tenemos un H1, y a este H1 le vamos a decir que su tamaño, su font size, sea de 2em, digamos, ¿no? Y aquí me he equivocado, píxeles. Y ahora con eso, bien, con eso ya se solucionó. Es un poco más pequeña la letra. Y aquí, ya cuando es un poquito más grande, la letra también ya vuelve a tomar el mismo tamaño. Muy bien, ya todo está bien ahí. Ahora juguémonos un poco con nuestros cards con los que estábamos trabajando la clase anterior. ¿Qué les parece si cuando tenemos una tablet que se pongan 2 cards por fila? Y cuando tengamos un dispositivo móvil que se ponga un card por fila. Podríamos hacer eso. De hecho, creo que así está nuestro diseño de acá, el que tenemos. Si le damos ahí. About. Sí. Tenemos tablet. En tablet tenemos 2 cards en una fila. Y luego en dispositivos móviles ya tenemos un card por fila. Primero trabajemos con la tablet. Podemos ponerle aquí y decirle que esto es para tablet. Y le vamos a poner una media query. Le vamos a decir que vamos a utilizar 2 cards hasta un máximo de 768 píxeles, ¿sí? Hasta un máximo de 768 píxeles. Entonces le ponemos un max width nuevamente de 768 píxeles. Y lo que vamos a hacer acá, le vamos a aplicar a los cards. Si recuerdan nuestros cards, si buscamos los cards, ¿dónde están los cards? De hecho aquí le falta algo a estos cards. A estos cards le falta poner un width del 25%, ¿ya? Para ser más específicos. Si nosotros volvemos, no tenemos ningún cambio ahí. Ahí tampoco, ¿no? Y nosotros nos vamos a jugar con este ancho. Cuando sea una tablet, le vamos a decir al card que vamos a tener un ancho del 50% para cada card. Y con esto ya debería estar. Ya. Y aquí nos hemos olvidado poner nuestro flex warm para que pueda acoplarse cuando el tamaño de nuestro dispositivo varía. 768. Ahora está bien. Ya. Otro detalle más que no le hemos puesto a nuestra regla principal. ¿Recuerdan que en la anterior clase hablamos sobre el box size? Que el box sizing era para aplicarle. Por defecto te ponía un content box, que lo que hacía era que tu contenido tenía un ancho de solamente el contenido. Y cuando le aplicas un border box, el ancho que tú le pongas va a aplicar al ancho del contenido más el padding y más el border, ¿ya? Entonces esto más hay que añadir. Y con esto ya se arregla esta parte. Y esto también, ¿no? Bien, está muy bien. Y cuando tenemos dispositivos pequeños sigue teniendo los dos. Se ve más o menos bien, pero se vería mucho mejor si solo ocupa uno. Bien, hagamos eso rápido. ¿Saben qué vamos a hacer? Nos vamos a copiar esto de aquí, solamente esta regla, y nos vamos a ir a la regla de los dispositivos pequeños, que está acá, ¿no? Como ya tenemos ahí esa nuestra condición de la media query, entonces ahí mismo le vamos a aplicar esa condición y le vamos a decir que en este caso va a ocupar el 100% del ancho del dispositivo. Entonces, para que tenga un buen efecto esto, porque está siguiendo ahorita un orden de prioridad en cascada, como esta media query es la última que estamos aplicando, entonces está tomando como prioridad a esta condición, ¿no? Dice el máximo tamaño debe ser 768 píxeles.
Y en este caso tenemos 425 píxeles, entonces sigue aplicando esta regla de acá, ¿no? Entonces le vamos a poner máximo y aquí vamos a adicionar otro parámetro y le vamos a poner un min width de 420, a ver cuánto estamos poniendo aquí, 426 le pondremos píxeles. Y ahí vamos a aplicar eso, siendo un poco más específicos para que no exista sobreescritura. Si se han dado cuenta, acá hay una sobreescritura, ¿no? Primero le hemos dicho que el card va a ocupar el 100%, luego le hemos dicho que el card va a ocupar el 50%. Al nosotros poner esta condición más, al adicionar esa condición más, ya no va a pasar por ahí, ¿no? Ya no va a haber esa sobreescritura. Bien, entonces tenemos ahí en dispositivos móviles que ocupa el 100% del ancho, en tablets el 50% y en laptops y para arriba el 25%, ¿no? Ya está mucho mejor. A ver, ¿cuál más? El acerca de proyectos, ¿cómo está? En proyectos tenemos el mismo efecto porque estamos utilizando las mismas clases, ¿no? Y con esto ya tenemos un diseño bastante responsive, únicamente utilizando flex y los anchos, ¿no? Jugándonos con los anchos, que ocupe el 50%, el 25%, bla, 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 ¿no? Y si vemos en el formulario no tenemos grandes problemas porque ya nuestros inputs de nuestro formulario ya ocupa el 100%, entonces a medida que lo vamos haciendo cada vez más pequeño, pues el 100%, pues sigue siendo el 100% lo que ocupa, entonces se está adaptando de buena manera. Ya, continuemos entonces, con esto ya tenemos hecho la parte de diseños responsive, sigamos con la presentación. Ahora veamos CCS Grid. CCS Grid, como les había comentado al principio de la clase, también es un modelo de diseño de CSS, pero en este caso es un modelo de diseño bidimensional, ¿ya? Es como el Flexbox, solo que el Flexbox es para unidimensional. Veámoslo de esta manera. El Flexbox es para vectores y el Grid es para matrices, ¿no? Entonces el Grid te dibuja eso, un grid, una matriz de filas y columnas, ¿ya? Y en esas filas y columnas en cada celda tú pones los elementos que quieras, tal cual nos está mostrando acá en estas imágenes. Nosotros podemos poner incluso un elemento en más de una celda, puedo ponerlo en varias celdas. Un dato que destacar acá, no puedo poner yo un elemento en forma de L, digamos. Por ejemplo, acá tenemos este color azul y este color rojo, entonces yo mi objeto no puedo ponerlo aquí en estos dos bloques, en estas dos celdas y en estas otras dos celdas de aquí abajo. Los bloques en los que se acomoden estos objetos deben ser cuadraditos o rectangulares. Como les había dicho, nos crea una grilla de filas y columnas para ordenar nuestros elementos. Emplea dos unidades de medida, digámoslo así, en orden jerárquico, contenedores y elementos, donde al elemento padre se le llama contenedor. Este elemento padre tendrá la propiedad display grid, ¿ya? Y gracias a esta propiedad yo le voy a poder aplicar a sus subelementos más propiedades para que puedan contener ya sea una celda o más celdas. Apliquemos esto entonces. Para eso vamos a crearnos otro HTML. Vamos a New File y le creamos un grid.html. Y vamos a copiar todo lo del index. Y vamos a borrar todo este select. Todo esto de acá vamos a borrar. Todo lo que está dentro del select y este banner más. Y acá le vamos a dar una clase de contenedor. Ya, ahora vámonos a este HTML que nos hemos creado, que se llama grid. Vamos a hacer esto un poco más grande. Bien, este es nuestro grid, entonces no tenemos nada acá. Como pueden ver, solo lo he copiado. Y acá vamos a trabajar. Ya. Y vamos a hacer CSS Grid acá. Ya, para eso entonces nos crearemos un div que tenga una clase gridBox o gridContent. Ya, entonces para crear un div con una clase utilizamos la siguiente sintaxis. Ponemos punto y el nombre de la clase, ¿ya? Luego le damos un tab y nos va a crear un div con esa clase. Más sencillo, ¿no? Dentro de este div vamos a crear
varios divs que tengan varios grids, ¿ya? Grids 1, digamos, esa va a ser su clase, y grid 1 con un guión, y vamos a tener unos 9 grids tendremos. Entonces multiplicamos todo esto por 9 y le damos un tab y nos ha creado un 9 grids, ¿no? 9 divs con la clase grid 1. Ahora vámonos a nuestro estilos.css y vámonos a la parte final. Acá vamos a trabajar con grid, eso para tenerlo ordenado, ¿no? Bien, nos crearemos esta clase grid content, y lo primero que vamos a hacer para poder utilizar grid es ponerle un display grid. Si nosotros vemos acá en las opciones tenemos ahí un grid, entonces le ponemos display grid, y lo que va a hacer esto es pues nada, no nos va a hacer nada. Les pondremos un fondito, un tamaño definido primero, no celdas, un background blue puede ser, y ahí que todos estos tengan un valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para poder verlas. Ahí están, ¿no? Parece que fuera solo un bloque, ¿no? Y los podemos separar también. Los podríamos separar con un margin, ¿no? A cada uno de estos, pero si es grid, te lo puedes separar por sí mismo con la propiedad. Una vez que nosotros hayamos puesto display grid, podemos utilizar las siguientes propiedades. Le ponemos grid y le vamos a poner un grid gap y le ponemos, digamos, 10 píxeles. Lo que va a hacer esto es va a hacer separar cada uno de nuestros ítems con 10 píxeles. Si nosotros abrimos el inspeccionador en esta parte, lo que vamos a ver no es un margin de 10 píxeles entre cada uno de estos elementos, sino más bien una separación que no vamos a poder utilizar, ¿ya? Es una separación ya definida. Como pueden ver, si yo me acerco a la clase gridContent, a ese div con la clase gridContent, tenemos esos pequeños espacios de separación. Son espacios de separación de gridContent y no de estos elementos. Si nosotros nos acercamos a cada uno de estos elementos, vemos que ocupan solamente el contenido del color, ¿no? Todas las propiedades grid que yo quiera añadir empiezan con la palabra grid. Lo que vamos a hacer va a ser agregar templates para las columnas y para las filas. Esto para crear tanto filas como columnas. Grid template, columnas. Ahora, digamos que yo quiero crear una matriz de 3×3, ¿ya? De 3×3. Entonces yo acá debo darle la dimensión de en las columnas, aquí estoy en las columnas, la dimensión de la columna 1, perdón, de la fila 1, de la fila 2 y de la fila 3. De esas tres debo darle sus dimensiones, ¿ya? Qué sé yo, podría ser 100 píxeles para la primera fila, 100 para la segunda fila y 300 para la tercera fila. Y para las columnas de igual forma. Vamos a darle todo 100. Como pueden ver, me crea directamente la grilla, ¿no? Con estas dimensiones. Lo único que tengo que hacer es darle esos parámetros a mi contenedor. Y lo que va a hacer es, por defecto, darles a sus hijos ese espacio para que puedan contener todo su contenido. En este caso hemos puesto que las dos primeras filas van a tener 100 píxeles y la última va a tener 300 píxeles. Y cada una de las columnas va a tener 100 píxeles, ¿no? Como estamos poniendo ahí. También podemos manejarlo por fracciones, ¿ya? Digamos que yo le voy a dar a mi primera fila una fracción, a mi segunda fila 2 fracciones y a mi tercera fila una fracción también, ¿ya? Y también podemos poner fracciones aquí a las columnas. El contenido que tengo disponible dispone de ese contenido para poder dividirlo entre estas fracciones, ¿ya? Una fracción y una fracción, ¿no? Lo que va a hacer dividirme en fracciones iguales las tres columnas, ¿no? De todo el contenido que yo tengo disponible, el ancho y el alto disponible. De todo mi ancho y alto disponible, ven que el alto, por ejemplo, no es mucho el alto disponible, entonces por eso estas divisiones se adaptan al alto del padre. En el caso de las columnas se adaptan al ancho. ¿Qué más podemos hacer aquí? Vamos a crear una grid 0 y acá le vamos a dar estilos diferentes a las demás, ¿ya?
Y para diferenciarla le daremos un background de otro colorcito. Puede ser, a ver, este color. No, ahí está. Este estilo solamente se va a aplicar a esa celda. Digamos que yo quiero que esta ocupe toda la fila. ¿Ya? Que ocupe toda la fila. Entonces, para eso puedo utilizar dos propiedades de grid. Una de ellas es, de hecho, tres. Estamos trabajando con columnas, de hecho, ¿no? Quiero que ocupe toda la fila, pero todas esas columnas disponibles dentro de la fila. Entonces vamos a poner para eso grid call start. Y le vamos a decir que va a empezar en la columna 1 y va a ir hasta la grid call end. Y va a ir hasta, esta es la columna 1, 2, 3. Si yo le pongo 3, noten qué es lo que va a pasar. No va a ir hasta el final. Solamente va a ocupar hasta la segunda columna, porque está yendo hasta el principio de la tercera columna. Entonces, si yo quiero que ocupe todo, debería ponerle 4, ¿no? Para que vaya hasta el principio de la cuarta columna, que no existe la cuarta columna, pero va a ir hasta el final de la tercera columna, ¿no? Y así va a ocupar todo el ancho de esta fila. De hecho, no me gusta esto, le dejaremos en píxeles nomás. Y noten qué ha pasado con la cuarta fila. Como no tenemos una cuarta fila definida, solamente tenemos 3 filas definidas, y como tenemos 9 elementos, todos se han adaptado hasta donde se ha podido, hasta donde hemos definido, que en este caso son 3 filas y 3 columnas. Pero como tenemos 9 elementos, 2 de ellos se salen, y como no hay una dimensión definida, se adaptan a lo que pueden, ¿no? Hay que definirlas si queremos trabajar con esas más, ¿no? Bien, entonces es una forma de adaptarlos. También podemos hacerlo con las columnas. A ver, hagamos un grid 2 más. Y le pondremos acá grid 2. Y le vamos a decir que este va a empezar en la fila 2, que empieza en la fila 2, y va a ir hasta la fila, de hecho hasta la fila 4. No hay fila 4, entonces va a ir hasta el final de la fila 3. Actualizamos esto y ahí ocupa ese bloque de ahí. Otra forma de acomodarlos, si no queremos acomodarlos así de forma numérica, fila 1, columna 2, podemos hacerlo también por áreas o nombrando nuestras filas. También podemos nombrar nuestras filas, digamos que la fila 1 la vamos a nombrar menú, digamos, ¿no? Que es la parte superior del menú. La parte 2 que se llame el contenido. Y la última parte que sea nuestro footer. Para las filas, estoy nombrando filas. Y le estoy poniendo nombres entre corchetes. Ahora, si yo quiero utilizar estos valores, por ejemplo, en este caso, vamos a borrar esto de acá y le vamos a poner grid row, solo únicamente grid row. Y aquí le vamos a poner que va a empezar desde la... Podemos incluso mezclar, podemos decirle que va a empezar desde la fila 2 y va a ir hasta la fila que se llama footer. O sea, hasta, si nosotros actualizamos, de hecho hasta el footer se ha ido. Se ha ido desde la 2 hasta el footer, hasta su final del footer. O podríamos decirle desde el contenido hasta el footer. Noten que si yo pongo contenido va desde el final del contenido. Ya es un poco diferente a los números. Al que ustedes más se acomoden, ¿no? Pueden utilizar el que más se acomode a ustedes. Otra forma de llamarlos es por áreas. Creo que esta les va a gustar, esta es mucho mejor. Esta es mucho más bonita. Vamos a borrar esto. Ahí. Y vamos a poner un grid template areas. Entonces acá nosotros vamos a definir como si fuera una matriz el área en el que yo quiero que esté, donde cada una de las filas de mi matriz se va a poner entre paréntesis. Si quiero poner otra fila, igual entre paréntesis. Como tenemos 3 filas, que sea 3 paréntesis. ¿Ya? Y vamos a poner acá, por decir, a ver, el área 1 que está acá, yo le voy a llamar a 1. Hasta aquí que esté el área 1. ¿Ya?
Esta es mi matriz de 3×3. Ahí va a ir el A1, después... No, hasta ahí nomás que vaya. Y luego aquí va a ir el A2. Luego aquí va a ir el A3. El A3 y aquí el A2. Luego aquí el A3 también. El A3 y el A2. ¿No? Aquí tenemos un cuadradito en la parte inferior. Luego en la parte superior tenemos una pequeña línea y en la parte derecha tenemos toda una línea, ¿no? Vertical. Bien, y para poder utilizar estas áreas, yo aquí le voy a borrar estos grids de acá. Aquí le voy a dar un grid area y le voy a poner el nombre que yo quiera. En este caso debe ser uno de estos tres: área 1, área 2 o área 3, A1, A2 o A3. Este que se llame A1, este que se llame A2 y este que se llame A3. ¿No? Y como pueden ver, está justo como lo hemos dibujado en mi matriz. Acá. 2 A1s, aquí están 2 A1s. 3 A2, uno en cada fila. ¿No? 1, 2, 3 y 4 del A3. Bien, y eso es CCS Grid. Hay varias funciones más que tiene, por eso ya se los dejo de tarea, para que investiguen. No, es un poco más dinámico. De hecho, yo podría hacer toda mi página con puro CCS Grid si quisiera, ¿no? Y solamente lo van adaptando en base al tamaño de su dispositivo. También podrían utilizar Media Queries. Ahora veamos animaciones en CSS. Bien, entendamos por animaciones en CSS a las transiciones entre un estilo y otro estilo, ¿sí? Vamos a tener dos estilos diferentes y queremos llegar de un estilo a otro, y para eso lo vamos a hacer mediante eso se llama una animación, ¿ya? Y lo vamos a hacer, por lo general siempre se pone una duración para que se pueda percibir esta animación. Si esto no durará nada, entonces solo se vería un cambio brusco. De hecho, solo se vería una animación. Tenemos una animación 1 y una animación 2 a la que queremos llegar, entonces solamente veríamos la animación 2. Bien, y para utilizar animaciones utilizamos la propiedad animation y cada una de sus subpropiedades que tenemos acá. De hecho, hay muchas más. Estas son algunas de las más utilizadas. Y para hacer una animación utilizamos los keyframes, que los keyframes tienen la siguiente sintaxis. Hagamos esto de las animaciones más. Ahora está acá abajo. A ver, digamos acá yo voy a poner una clase a un box normal, y vamos a poner que este box va a tener un ancho de 200 píxeles con un alto de 200 píxeles. Vámonos a grid. Encima del grid vamos a poner esto. Vamos a poner un div con una clase box, solo para dibujar ese box. Actualizamos y ahí tenemos nuestro box, ¿no? Solo que hay que ponerle un colorcito de fondo. Le vamos a poner un background, un Christmas puede ser. Y ahí está nuestra cajita. A esta cajita le vamos a dar animaciones. Vamos a hacer que que cambie de colores. Puede ser uno que cambie de colores y que vaya de izquierda a derecha. ¿Ya? A ver, hagamos eso. Para eso nosotros primero nos vamos a crear nuestra animación, y para crear una animación vamos a utilizar este keyframes, que tiene la siguiente sintaxis. Primero le ponemos @keyframes, luego el nombre de la animación, y ahí adentro le vamos a poner, tenemos tres opciones. Podemos poner el porcentaje, que el porcentaje es en qué etapa de la animación estoy. Desde el 0% hasta el 100% es cuando la animación ya ha finalizado. Luego from y to, que significan de dónde a dónde va a ir la animación. Quiere decir que va a cambiar de este estado a este otro estado, básicamente. Bien, entonces creémonos nuestro primer keyframe. Entonces le ponemos @keyframe y a ver, le podemos llamar primera animación, ya, así que se llama. Bien, pongámosle los porcentajes primero, 0%, y en el 0% que empiece con un
Veamos primero el background color, que empiece con un color, ya con un color negro. Digamos que cuando va a ir al 50%, yo le voy a poner otro background. Ahora le podemos poner que vaya a un plomito. Cuando esté en el 75%, sí puede ir a un blanco. Otro colorcito. A este azulcito que vaya. Ya, probemos esto. Ahora, para utilizar esta animación que nos hemos creado, nosotros ponemos acá en el box, ¿no? Que es donde queremos poner la animación. Vamos a poner el animation name y le vamos a poner el nombre de esta animación, que se llama primera animación. Luego le vamos a poner la duración que va a tener esta animación, si no se va a pasar muy rápido, que dure, qué sé yo, a ver, unos 3 segundos. Puedo poner segundos o milisegundos, ¿ya? Actualizamos esto. Como pueden ver, mi animación dura ese tiempo, ¿no? Los 3 segundos. En el 100%, cuando llega al 100%, toma este color, ¿no? Cuando está en el 0% empieza con 0. Cuando está por la mitad de la animación se torna de este color. Al 75% se pone azul. Y al finalizar vuelve a tomar el color inicial, porque no le hemos indicado nada. Pero si nosotros pondríamos aquí el 100%, entonces podemos hacer ahí otra cosa. También podríamos hacer que nuestro box se mueva. Entonces para eso nosotros podemos utilizar las propiedades top, las propiedades right, left y button. Respectivamente, estas propiedades harán que nuestro box o nuestro elemento en concreto a quien estemos dando estas propiedades pueda moverse tanto en la parte superior como en la parte inferior, como en la parte izquierda y como en la parte derecha. Pero para nosotros poder utilizar estas propiedades, que si nosotros las ponemos, por ejemplo, si yo pongo que cuando mi animación esté en el 0%, quiero que mi elemento se encuentre en la parte superior izquierda, lo cual sería un tope de 0 y un left, que es la parte izquierda, de 0. Esto me va a mandar a la parte superior izquierda a mi elemento. Y luego cuando esté en el 50%, yo quiero que en el top baje unos 50 píxeles y en el left, o sea que desde la parte izquierda se mueva unos 300 píxeles. Si nosotros volvemos y actualizamos, vemos que efectivamente mi elemento no se mueve, mi box no se mueve. Entonces, ¿qué está pasando? Para nosotros poder utilizar estas propiedades, top, left, button y right, debemos modificar la posición de mi elemento. El valor por defecto de la posición es el valor static, lo cual, como su nombre indica, nos pone a nuestro elemento según el orden que sigue nuestro documento HTML en esa posición a la cual pertenece, pero con una posición estática, es decir, que yo no puedo modificar su posición definida. En cambio, si yo cambio este valor por un relative, lo que va a pasar es lo siguiente: mi elemento va a seguir en la misma posición definida por el documento HTML, es decir, que la posición que estaba antes, cuando esto valía static, va a seguir siendo la misma posición que va a ocupar ahora con un valor de relative. La única diferencia es que ahora que le estoy poniendo relative, es que ahora sí voy a poder jugarme con las posiciones top, left, right y button. Si volvemos y actualizamos, vemos que ahora sí mi box se puede mover. Entonces vamos a agregarle una última animación. Vamos a decirle que cuando nuestra animación llega al 100%, vamos a decirle que nuevamente en el tope va a volver a la posición 0, es decir, que en el top va a estar pegado al tope, y que en la izquierda se mueva 600 píxeles. Si nosotros volvemos y actualizamos, tenemos el siguiente efecto. Adicionalmente podríamos agregar algunas propiedades más de animation. Por ejemplo, podríamos agregarle un animation iteration code. ¿Qué es lo que nos pone esto? Si yo le pongo un valor de 2, por ejemplo, va a hacer que mi animación pueda repetirse la cantidad de veces que yo aquí le define. En este caso definí que se mueva solamente 2 veces, por lo que mi animación, luego de moverse esas 2 veces, vuelve a su posición inicial. Pero ¿qué pasa si yo quiero que mi animación se mueva de manera indefinida? Entonces para eso yo le pongo el valor de infinity, vuelvo y actualizo, y ahora esta mi animación se mueve más de 2 veces, que es lo que estaba antes. De hecho se mueve de forma indefinida.
y nunca se detiene. Tiene un efecto un poco brusco. Cuando esta animación termina, vuelve al principio de una manera muy brusca. Me gustaría que una vez que llegue al final de la animación, esta vuelva de forma inversa, es decir, haciendo lo mismo que hace ahora, de izquierda a derecha, pero ahora de derecha a izquierda, que sería lo mismo que está haciendo pero al revés. Entonces, si yo quiero que mi animación haga lo que ha hecho, pero ahora al revés, entonces yo le agrego un animation direction, que indica la dirección en la cual se va a mover mi animación. Entonces, si yo le pongo reverse, se va a mover de manera inversa a lo que se movía al principio, ¿no? Invierte mi animación que yo ya había definido. Pero si quiero que se mueva tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, entonces yo puedo definirle un valor de alternate, lo cual va a ser esto, alternar a mi elemento. Y ahora ya se ve mucho mejor la animación. Bien, entonces hasta este punto ya habíamos visto bastante contenido de CSS. Creo yo es un contenido que a ustedes les podría ayudar de manera suficiente a poder desarrollar ya una aplicación o una página muy presentable, con unas cuantas modificaciones, y si ustedes requieren de alguna otra información adicional, pues ya consultan a internet, pero podríamos extendernos en el curso a seguir avanzando CSS, pero no es muy recomendable porque ya existen frameworks para la parte de la vista que les ayuda a ustedes el poder tener una aplicación mucho más presentable de una manera mucho más rápida. Si ustedes pueden ver, y como han visto en estas clases, es un poco tedioso hacer la parte de la presentación. Como les dije, para esto existen bastantes frameworks. Uno de los más conocidos es Bootstrap, luego le sigue a Angular Material, que son frameworks para la parte de la vista que contienen archivos CSS y JavaScript, que prácticamente les ayuda a ustedes a hacer esta vista de manera mucho más rápida y mucho más presentable, con una maquetación, incluso con sus propias animaciones. También tiene un propio diseño responsive. Una de esas herramientas, como les había dicho, es Bootstrap, y si ustedes quieren ver más a detalle esto, pues van a navegar a Bootstrap. En su navegador escriben Bootstrap y la primera opción que les aparece les va a redireccionar a la página oficial de Bootstrap. Van a la documentación y ahí les pone cómo instalar, cómo utilizarlo, depende del proyecto que estén manejando, que en nuestro caso solamente son CSS y HTMLs, y lo único que tenemos que hacer es copiar estos enlaces y con eso ya va a funcionar. Con eso ya estaríamos instalando Bootstrap en nuestro proyecto. Si solamente tiene HTMLs y CSS, ¿no? Si tiene más cosas, entonces hay otras formas de instalar. Luego acá en componentes ponen todos los componentes que tiene Bootstrap para poder manejarlos. Como pueden ver, es una gran variedad. Pero si quieren ver un tutorial, les recomiendo que el tutorial que vean sea uno de los últimos, o al menos sea la última versión de Bootstrap, que creo que ya estamos en la versión 5, hace unos meses estábamos en la 4, creo que el anterior mes estábamos en la 4, ahora ya está la versión 5, sería interesante que muestren quizás los nuevos cambios que hay en esta nueva versión. Ya, si quieren mostrar esos cambios, solamente deben leer esta documentación. Como pueden ver, tiene un montón de funciones y operaciones que ya son más atrayentes de manera visual. Para nuestro proyecto es recomendable utilizar Bootstrap, ¿no? Ahí tienen, ese es el accordion, por ejemplo, los alerts que son como mensajes de alerta, banner, aquí también hay cards. Ahí tenemos un card con una imagen, un título, una pequeña descripción. Los carruseles, que no son más que transiciones de imágenes. Yo tengo un slide y de ese slide paso a diferentes slides, y lo hace de manera automática o de manera manual por medio de botones. No tiene ahí un montón de cosas, ¿no? Que la vamos a ver con más detalle la próxima clase, podríamos verlo. ¿Ya? Cada una de estas funciones. Cómo incorporar Bootstrap a nuestro proyecto, que de hecho que no es más que incorporar estas partes de aquí. Podríamos hacerlo ahora. A ver, hagámoslo. Ya nos vamos al apartado de download, que está aquí en el menú, y vamos a copiar esto.
las referencias para cargar estilos y para cargar los CSS, ¿ya? Vamos a copiar esto, le damos en copy, luego vamos a irnos a nuestro index. ¿Dónde está nuestro index? Y en la parte superior, luego del título, vamos a copiar eso. Ya. Sí, esto más. Los scripts lo vamos a copiar en la parte inferior del proyecto. Ya. Vámonos acá, vámonos al index y lo actualizamos. Y ya no tenemos ningún cambio ahí. Pero ya podríamos utilizar Bootstrap acá. Por ejemplo, a ver, yo puedo ponerme aquí una nueva sección. Y podría utilizar un row para las filas. Y aquí me pongo 3 columnas de 3. Y ahí dentro de cada una de estas, por ejemplo, acá le puedo poner un párrafo con un lorem de 50 palabras. Y voy a copiar este párrafo aquí y aquí. Actualizamos y ya me lo ha acomodado por columnas, por filas y columnas. Esta es, por ejemplo, la forma de manejar filas y columnas de Bootstrap es esta. Te declaras una fila y dentro de esa fila pones columnas. Cada fila puede tener máximo 12 columnas. Entonces, si nosotros sumamos estas columnas, tenemos apenas 9. Entonces yo podría poner col 4, col 4, col 4 y con eso ya ocuparía todo el ancho disponible, ¿no? Pueden ver ahí, ocupamos todo el ancho disponible. Y también podemos hacerlo para que sea adaptable a un diseño responsive. Para eso le podemos, seleccionamos estos y le vamos a poner que sea md-4, lo que significa que a partir de dispositivos medianos va a ocupar 4 espacios. De ahí para abajo va a ser, cada columna va a ocupar el total del ancho disponible. Si nosotros actualizamos no tenemos ningún cambio, pero si vamos en el inspector, ahí tenemos, ¿no?, las tres columnas. En tablet también tenemos 3 porque es mediano. Y lo que más pequeño son los dispositivos móviles. Entonces cuando apretamos ahí, cada uno de nuestros párrafos ya ocupa todo el ancho disponible, ¿no?, que es el 100%. ¿No? Y con esto ya no tenemos que casi tocar mucho CSS, a menos que querramos darle nuestros propios estilos un poco más específicos. Eso es un poco de lo que tiene Bootstrap, por ejemplo, ¿no?, que como han visto no es muy difícil de incorporar a su proyecto, pero tiene muchas otras ventajas más. Esto de las filas y columnas, por ejemplo, es para la parte del maquetado, que es lo que hemos estado haciendo. Bien, hasta esta parte estaríamos concluyendo el avance de esta clase. Nos vemos la próxima semana, chicos. Hasta luego.